Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales les da la más cordial bienvenida a su webinar El proceso hacia la nueva Constitución chilena. Coordina el embajador Ernesto Campos, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestro en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana de Colombia, miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano por 38 años. Ha sido embajador de México en Paraguay, Ecuador y Perú, así como director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También representante alterno ante la OEA, jefe de Cancillería en Costa Rica y Venezuela, cónsul en Colombia y El Salvador y director del Servicio Exterior. Se jubiló en 2018 y ha publicado los siguientes libros: Las relaciones político-diplomáticas entre México y Centroamérica hacia el siglo XXI, editada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; el libro México y Centroamérica hacia una estrategia de desarrollo compartido, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 40 años de la Declaración Franco-Mexicana, también por la Secretaría de Relaciones Exteriores en noviembre de 2021. Embajador, el micrófono es de usted. Muchas gracias. Pues muy buenos días, bienvenidos a esta reunión del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales que organiza la Unidad para América Latina y el Caribe del COMEXI, así como la Unidad de Asuntos Globales del COMEXI. Tengo el gusto de presentar para este webinar sobre la Constitución de Chile, cuya consulta fue sometida a la aprobación o rechazo del pueblo chileno el pasado domingo, y bueno, ya todos conocemos el resultado que se dio. Están con nosotros la maestra Marta Lagos. Ella es encuestadora fundadora del Latinobarómetro, de Mori Chile, Sociedad Anónima, y de Global Barómetro. Su carrera se desarrolla a partir de la predicción de elecciones sobre los años 80, anticipando en Chile correctamente las elecciones a partir de 1988. Es miembro del Consejo Directivo del Estudio Mundial de Valores y consultora de organismos internacionales. Ha recibido el Dinemar Award en 2008, máximo galardón otorgado en el ámbito de las encuestas. También nos acompaña el profesor José Francisco Cisternas. El maestro Cisternas es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Asimismo, cuenta con un diploma de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Además, se matriculó como magíster en Derecho Constitucional en mención de Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de Talca. Además de la docencia, el maestro es miembro activo de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Entre sus publicaciones académicas se encuentran los artículos Control Constitucional de los Tratados Internacionales en Chile, su evolución histórica desde 1925 hasta nuestros días, publicado en la Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y Fundamento Constitucional de la Objeción de Conciencia en las Instituciones Sanitarias en Chile, publicado en la Revista de Derecho Aplicado. El maestro José Francisco Cisternas ha fungido como expositor en el cuarto Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y en el Seminario Internacional Incorporación del Derecho Internacional el Derecho Interno y el Diálogo entre Jueces. Pues muy bien, pues tenemos esta muy interesante charla, sobre todo
en el contexto en que se está dando en este preciso momento allá en Chile, donde pues se está precisamente anunciando algunos cambios en el gabinete del gobierno en este momento y pues debido como consecuencia del resultado del referéndum. Pero bueno, pues no nos anticipemos. Yo quisiera pues ceder la palabra al maestro Cisternas para que nos platique un poco sobre cómo es que Chile llegó a este proceso constitucional y pues que nos platique un poco sobre el contenido de este proyecto constitucional, que por lo que pude leer de él, pues es bastante innovador. Y bueno, pues ya hablaremos de las consecuencias y de las perspectivas. Maestro Cisternas, por favor. Muchas gracias, embajador Ernesto Campos. También agradezco al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales por la invitación a exponer un poco sobre el proceso constituyente que estamos en Chile inserto a contar del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que la clase política acordó el 15 de noviembre del 2019. Yo no sé si existe la posibilidad de compartir pantalla porque traje una pequeña presentación haciendo unas modificaciones sustanciales de lo que pensaba exponer un poco en el día de hoy. La verdad es que iba un poco en un contexto distinto. La verdad es que técnicamente estaba más preparado para hablar un poco de las diferencias sustanciales entre la constitución actual y la propuesta, teniendo en un contexto que eventualmente la opción aprobada podría haber sido la vencedora el domingo recién pasado, pero en vista de los resultados, voy a entrar un poco más atrás esta exposición y voy a hacer alusión primero, en primer lugar, bueno, a algunos temas bastante técnicos, históricos, que yo lo dirijo en el primer apartado de esta exposición sobre el proceso constituyente. Aquí hay que tener en cuenta que el proceso constituyente, en el fondo, fue la solución institucional que la clase política determinó dentro de un contexto de un estallido social. Y gran parte de las explicaciones técnicas uno la puede ver a lo mejor reflejada en una obra del autor Ferdinand Lassalle, quien habla en su libro ¿Qué es una constitución? Y Lassalle sostiene en su obra que cuando existe una diferencia entre la constitución escrita y la constitución, podría decir, real, la de la sociedad propiamente tal, existe la posibilidad cierta de que el texto constitucional tienda a cambiar. Y si bien gran parte de los planteamientos de esa época no eran en torno a cambiar el texto constitucional, el tema del cambio del texto constitucional sí era un aspecto que estaba en la agenda política, que a tal punto de que la expresidenta Michelle Bachelet, durante su segundo mandato, desarrolló diversos encuentros en aras de generar una propuesta de nueva constitución, aspecto que efectivamente concretó e ingresó un proyecto de nueva constitución al Congreso Nacional a puertas de terminar su mandato y el nuevo gobierno, en este caso asumió en el mes de marzo del año 2018, el ex presidente Sebastián Piñera, desestimó este proyecto constitucional y por ende finalmente quedó archivado, podríamos decir, esa idea de nueva constitución. Y en base a ello, el estallido social que empezó a afectar al país, en este caso en Chile, el 18 de octubre del 2019, se vio reflejado como una solución institucional en esta imagen de la clase política gobernante, que en este caso representando principalmente a las fuerzas del Congreso Nacional que estaban representadas en esa época. No estaban todos los sectores políticos representados en esta imagen, pero estaba la mayoría quienes acordaron el famoso Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre del año 2019. Y en este contexto, este Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución podríamos decir que tenía 3 hitos electorales. El primer hito electoral era un plebiscito de entrada referente a si
quiere usted una nueva constitución. En el fondo, si quiere iniciar un proceso constituyente, en resumidas cuentas. Luego, si ganaba la opción apruebo, también dentro de ese mismo plebiscito había una segunda consulta referente al mecanismo u organismo que iba a estar en cargo de redactar el proyecto de nueva constitución. Ahí vamos a entrar en el próximo minuto sobre el organismo que finalmente salió vencedor. Y arreglón seguido, si es que se daban estas dos premisas preliminares, iba a haber una elección de convencionales constituyentes o de la convención mixta, dependiendo la que resultara ganadora. Ahí explicaré en qué consistía una u otra. Y eso generaba luego un trabajo de la convención que tenía un plazo de 1 año para poder desarrollar una propuesta de nueva constitución que iba a ser sometida a un nuevo plebiscito, que es el plebiscito denominado acá de salida, y que fue el que se desarrolló el pasado domingo 4 de septiembre. Entonces, en consecuencia, la convocatoria a plebiscito, en el fondo hubieron 2 plebiscitos, el de la consulta de entrada y el de la consulta de salida. Ahí está, en resumidas cuentas, los 4 hitos calendarizados que conllevaron a que este proceso se extendiera un poco más en el tiempo por una razón que no estaba contemplada al momento de celebrar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y acá lo que afectó a nivel mundial, y es la pandemia del coronavirus, que conllevó a que tanto el plebiscito de entrada como la elección de convencionales se tuviera que postergar en el calendario electoral original, y este finalmente es el calendario electoral definitivo. Aquí uno puede fijarse que la elección de convencionales se desarrolló en 2 días distintos, precisamente para generar la participación electoral, pero hay que hacer una salvedad. En los 2 primeros hitos, ya sea llámese plebiscito de entrada y elección de convencionales, el voto era voluntario, con inscripción automática. O sea, aquí las personas al cumplir 18 años de edad ingresan a los registros electorales, pero no tienen la obligación de sufragar. Pero en el plebiscito de salida, el del domingo recién pasado, este era con voto obligatorio, lo cual conllevó a un récord de participación histórica que posiblemente doña Marta desarrollará más, es en cuanto al tema de los números que conllevó el resultado del plebiscito de salida. Ahora, en cuanto al plebiscito constitucional, que fue el primer hito del 25 de octubre del 2020, habían 2 cédulas. La primera cédula era referente a si quiere usted una nueva constitución. Las personas tenían la opción de aprobar o rechazar esa idea, y la segunda cédula era referente a quién era el órgano encargado de redactar la propuesta de nueva constitución. Estaba la convención mixta, que en el fondo generaba integrarlo por ciudadanos electos para tal efecto, como una mitad integrada por miembros del Parlamento que estaban en ejercicio en esa época. Por su lado, la Convención Constitucional era integrada exclusivamente por miembros elegidos para tal efecto. Y entonces ahí estaba un poco las diferencias entre la Convención Mixta y la Convención Constitucional. En el fondo, la Convención Mixta tenía más integrantes, pero parte de su integración, como hemos señalado, estaba compuesta por miembros del Congreso Nacional, no así la Convención Constitucional. Y ya que esto es parte del análisis histórico, bueno, la primera cédula electoral que hemos hecho mención referente a las opciones del apruebo y del rechazo, la opción apruebo, es decir, la idea de plantearse una propuesta de nueva constitución, en Chile tuvo un amplio respaldo en las urnas, donde alcanzó a un 78,31% de los votos válidamente emitidos, pero si se fijan, la participación electoral bordeó los 7,5 millones de electores, muy distinto a la participación electoral que ocurrió hace 2 días atrás. Y por su lado, referente a la segunda cédula electoral, la mayoría de las personas, incluso con un porcentaje superior a la de la opción del apruebo, prefirió una convención constitucional en desmedro de una convención mixta. Y entonces aquí pasamos luego a una tercera etapa, que es ya la elección de los convencionales constituyentes. Y en este caso, decía claramente la propuesta, o sea, la actual constitución, que si hubiera sido aprobada la idea de elaborar una nueva constitución, se haría una elección de convencionales, en la cual se desarrollaría los días 15 y 16 de mayo del año 2021. Pero en la composición de los convencionales,
de las convencionales sí, del cuerpo que iba a estar a cargo de la redacción de la propuesta de nueva constitución, había que distinguir en qué tipo de convencionales se iban a escoger. Porque tenemos convencionales que eran denominados convencionales generales, es decir, que no eran parte de un pueblo originario, y estaban los denominados convencionales de pueblos originarios propiamente tal. Y entonces aquí uno de los elementos comunes tanto en la elección de los convencionales generales como de los convencionales de los pueblos originarios es que se iba a establecer una regla de paridad tanto en la formación de las listas como en el resultado. Es decir, la integración, que si bien era un número impar, tenía que apuntar a la paridad, es decir, 78 hombres o 77 mujeres, o 78 mujeres, 77 hombres, dependiendo los resultados que se iban a dar en cada distrito. Y entonces los convencionales constituyentes generales tenían un sistema de cifras repartidoras para su elección, estaban distribuidos en 28 distritos electorales, pero como el acuerdo por la paz y la nueva constitución no contemplaba el aspecto de los escaños reservados, por lo menos en el documento firmado, la clase política tuvo que llegar a un acuerdo post acuerdo del 15 de noviembre sobre la integración de los pueblos originarios, y esa hay una discusión si es que se asignaban escaños extras a los 155, que en el fondo era como replicar lo que acá es la Cámara de Diputados, o de esos 155 se disminuían una cantidad de escaños en favor de los pueblos originarios, y se optó por esa segunda opción. Ahora, los convencionales generales, que yo le llamo con los convencionales constituyentes generales, podían ir en pactos, ya sea de listas que solamente fueran integrados por integrantes de un partido o un grupo de partidos políticos con independientes o en listas de independientes, y ahí está la novedad, con un sistema electoral normal de elecciones del Parlamento, del Congreso chileno. Porque acá en Chile no se permiten listas de independientes, no se permite que los independientes puedan pactar entre sí sin estar afiliados a una coalición política. Y aquí, para la elección de los convencionales constituyentes generales, se permitió que los independientes, cumpliendo con la regla de paridad, pudieran generar una lista de independientes o competir de forma individual como independientes, aspecto que eso sí se permite en el día de hoy, solamente que en cuanto a la cantidad de firmas que se requería para poder optar a ser candidato a estos cargos de elección popular, se rebajaron los porcentajes, en este caso, o la cantidad de firmas que requería cada ciudadano que quería ser candidato, o las listas de independientes que querían ser candidatas, dependiendo las firmas, dependía en parte o principalmente en cuanto al distrito electoral que quería representar. Y eso tuvo una repercusión que la veremos en los próximos minutos. Por su lado, los pueblos originarios pueden sufragar en este caso, en este caso los integrantes de los pueblos originarios tenían una dualidad, podían sufragar o por candidatos convencionales generales, de estos que están distribuidos en los 28 escaños, o podían escoger a un candidato que fuera indígena de su propio pueblo. O sea, tenían el derecho a opción. Los otros ciudadanos solamente podían votar por los convencionales generales. Y en este caso podían votar, a diferencia de una elección de los candidatos de los convencionales generales, el elector de convencional de pueblo originario podía votar por un candidato o candidata de su pueblo originario, indiferente del domicilio electoral donde estaba registrado. O sea, en el caso de quien habla, yo solamente podría votar en el distrito 20, al cual yo tengo mi domicilio electoral, que corresponde a 11 comunas de la provincia de Concepción. Pero no podía votar por un candidato que fuera a la convención por otro distrito, como podría ser el distrito 11, que está en la región metropolitana. No así los convencionales de pueblos originarios. Y entonces, acá se establecieron 17 escaños reservados de los distritos electorales con mayor proporcionalidad de personas de mayores de 18 años declaradas indígenas respecto al último censo del año 2017, y las elecciones de las y los representantes indígenas para la Convención Constitucional será un solo distrito en todo el país. Y esa era la diferencia. O sea, una persona que estuviera
en el padrón de pueblos originarios podía votar por un convencional de pueblo originario, que ese convencional tuviera bajo su domicilio electoral en la zona norte de Chile y el elector tuviera domicilio electoral en la zona sur de nuestro país. Pero esos 17 escaños reservados también tenían una distribución dependiendo del pueblo que se quería quería tener un grado de representación electoral en esta convención, y donde el pueblo mapuche era el que tenía la mayor cantidad de escaños reservados, siendo un total de 7 la cantidad de escaños que tenía, seguido por el pueblo aymara, que tenía 2 escaños, y luego el resto de los pueblos que tuvieron la oportunidad de tener un escaño reservado solamente contaban con un solo escaño. Y ahí en el lado derecho se ve la papeleta, que era una papeleta del Distrito Único Nacional, de caso de los convencionales del pueblo mapuche. Dicho lo anterior, vamos a pasar a un cuarto hito, que en el fondo un poco es un resumen del trabajo de la Convención Constituyente. Ahí está un poco la distribución de la Convención. Para hacer un cierto grado de explicación, vamos por Chile, representa a los sectores de la derecha. La lista del pueblo era una lista de independientes que se formaron como tales, pero que tenían una inclinación más ligada a la izquierda, y así estaban independientes por una nueva constitución que podríamos decir que estaba ligada por la centroizquierda, pero que también eran de independientes, no eran personas militantes de partidos políticos. Y tenemos la lista ya de Apruebo Dignidad, que corresponde a un poco a lo que representa actualmente la coalición de gobierno. En el fondo, la distribución no existía, podríamos decir, una coalición o una coalición hegemónica dentro de la convención. No obstante aquello, había mayores sensibilidades en ciertos sectores o grupos que estaban integrando esta convención, pero que esta orgánica de origen después con el tiempo fue mutando y finalmente generándose nuevas alianzas dentro de la convención. Ahora, el 4 de julio del 2021 es la fecha de asunción e investidura del cargo de los convencionales, y conforme al artículo 133 de la actual Constitución se señalaba que la primera sesión se debía escoger un presidente o presidenta y un vicepresidente o vicepresidenta, situación que recayó primitivamente en la presidenta de la Convención Constituyente, que recayó la señora Elisa Loncón, y el vicepresidente Jaime Baz. Luego empezaron un proceso que podríamos denominar de instalación, donde se constituyeron comisiones para presentar los primeros lineamientos de la Convención Constitucional. ¿Y esto por qué? Porque la Convención Constituyente, cuando asume, no tenía un reglamento, y eso generó que parte del trabajo de la Convención se destinara a la redacción de un reglamento. Podría haberse adoptado el reglamento de otro organismo, como podría haber sido la Cámara de Diputados, pero en este caso la Convención prefirió redactar su propio reglamento para generar las comisiones, el debate, la clausura de los debates, la forma de presentar las indicaciones, los patrocinios que se requerían en cada caso, la cantidad de integrantes de cada comisión, etc. Y eso conllevó a que entre fines de septiembre y comienzos de octubre recién se tenían aprobados los 4 reglamentos, que eran el reglamento general, el de ética, el de participación y consulta indígena, y el de orgánica y metodología de participación y educación popular constituyente. Es decir, en los primeros 2 a 3 meses de la convención fue netamente destinada a la redacción de sus reglamentos. Y luego, tras 3 meses, el 19 de octubre ya el Pleno de Convención abrió el debate constitucional con sus discursos de los 154 constituyentes. Y aquí hay por qué uno menciona 154 convencionales cuando al comienzo de la exposición se mencionó que eran 155. Y es porque hay un caso particular de un ex convencional que falseó un poco su historia de salud y que conllevó a un problema con ese convencional, tal punto que se tuvo que crear una ley de reforma de la Constitución para que este último pudiera dejar la Convención Constituyente. Ahora, dicho esto, como se mencionó en la diapositiva, empezaron a constituirse ya ahora comisiones de carácter permanente, formándose primero las del sistema político,
principios constitucionales y medio ambiente, y luego vinieron otras comisiones como son la de forma de Estado, derechos fundamentales y sistema de justicia, por mencionar algunos. Pero también la convención tenía un amplio interés de que hubiera un grado de participación ciudadana, y eso se ve reflejado en mecanismos de participación de diversa índole. El primero fue relacionado con la celebración de audiencias públicas, tanto en las comisiones, ya sean transitorias o telemáticas, o las comisiones permanentes. En el fondo, había formas de participar asistiendo o pidiendo una sesión en la respectiva comisión para plantear algún punto que era de interés ciudadano. Y por otro lado, también se generó lo que se denominó Iniciativa Popular de Norma Constitucional, donde acá en Chile las personas podían generar una propuesta que tenía que ser deliberada por la convención si es que la incorporaban dentro de la propuesta de nueva constitución o la desechaban, pero requería una cantidad de patrocinios que eran de 15.000 firmas, las cuales se tenían que ingresar con un sistema de firma electrónica simple, es decir, a través de una portal web que la convención instaló para tal efecto, y las personas con su RUT o su cédula de identidad o su número de pasaporte, podríamos decir, para poner ejemplos homologables, y su clave única, que en el fondo es una clave que le permite acceder a diversos unidades o organizaciones del Estado, podían registrar su voluntad hasta por 7 propuestas de iniciativa constitucional. Y hubieron bastantes que cumplieron ese quórum de las 15.000 firmas. Y entonces ahí, tal como señala la plataforma Contexto, en el proceso participaron cerca de 980.000 personas, y 77 propuestas de las muchas que se plantearon pasaron la revisión de comisiones. Habían propuestas de diversa índole, no voy a entrar tanto al detalle de ellas, pero algunas, por supuesto, a lo mejor pudieran haber repercutido en el plebiscito de salida. Bueno, luego ya a comienzos de enero de este año hubo un cambio de directiva, porque el reglamento de la convención establecía que a los 6 meses de asumido en el cargo, el presidente, la presidenta y el vicepresidente debían dejar su cargo y asumir nuevos integrantes de la directiva, situación que recayó en el último periodo por el vicepresidente Gaspar Domínguez y su presidenta de la convención, María Elisa Quinteros. Las primeras normas empezaron a ser votadas a contar del 24 de enero, y luego de ello empezó ya el 15 de febrero unas votaciones de normas constitucionales, y ahí luego de ello vino un proceso de 3 meses de votación, una discusión bastante agotada porque la convención ya estaba un poco contrarreloj para entregar la propuesta de nueva constitución, y donde se planteaban indicaciones y se iban votando estas indicaciones o rechazando las indicaciones, estableciendo un sistema donde había la comisión, entregaba la propuesta al pleno, obviamente la comisión ya había votado aprobando esa propuesta, el pleno la aprobaba en general o la desechaba. Si la aprobaba en general, entonces se empezaba a deliberar artículo por artículo, y los artículos que fueran objeto de revisión, o sea, que no cumplía el quórum de los 2/3, porque era muy importante eso, se requería 2/3 de los convencionales en ejercicio para que una norma fuera incorporada a la propuesta de nueva constitución, y si no se lograba esos 2/3, había que ver qué situación quedaba dependiendo el quórum obtenido, porque había una particularidad que si se cumplía un quórum determinado, esta norma podía volver a una revisión, y si no, de lo contrario, pasaba a quedar eliminada de la propuesta de nueva constitución. Y luego ya vino el cierre del debate a mediados de mayo, y finalmente entre mayo y el mes de julio se generaron las propuestas de la Comisión de Armonización de Artículos Transitorios y de preámbulo, que finalmente conllevó a la entrega de la propuesta de nueva constitución el 4 de julio del presente año. Y como establecía la constitución actual, o sea, establece la constitución actual, había que llamar un plebiscito dentro de los 60 días siguientes, situación que se concretó el pasado domingo 4 de septiembre. Para ir cerrando, las principales diferencias, hay muchas diferencias entre el texto actual y la propuesta que emanaba de la convención, pero si uno pudiera agrupar a lo mejor las principales diferencias, podemos ahondar después si quieren en las consultas, pero en la convención quiso hacerse cargo de una deuda histórica referente al reconocimiento de los pueblos originarios.
Habían diversos modelos de reconocimiento, pero la Convención optó por el modelo de la plurinacionalidad y un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, tal como quedó plasmado en los artículos 1 y 5 de la propuesta de nueva Constitución. De todas formas, eso venía a subsanar un poco a una omisión histórica de todos los textos constitucionales que han regido en Chile, que nunca han mencionado a los pueblos originarios. No está hablando de la Constitución actual, podemos hablar de 1925, 1833 y así hacia atrás, y ninguno ha hecho mención a los pueblos originarios. Esta era una forma de generar como un grado de reparación en cuanto a esta omisión que ha ocurrido en los textos constitucionales chilenos. Por otro lado, en cuanto al poder legislativo, se planteaba un modelo bicameral a un bicameral asimétrico, donde ya la institución del Senado de la República, que es una institución de antigua data en nuestro país, quedaba eliminada y era reemplazada o sustituida por la Cámara, denominada Cámara de las Regiones, pero de todas formas, el Congreso de Diputadas y Diputados, que era así el nombre que le propuso la Convención a la actual Cámara de Diputados, era el órgano más preponderante dentro de este modelo bicameral asimétrico. Por otro lado, el sistema de justicia o el Poder Judicial, que actualmente consagra la actual Constitución, iba a ser reemplazado dentro de este contexto del modelo de la plurinacionalidad por un sistema de justicia que iban a coexistir, como era el Sistema Nacional de Justicia y el Sistema de Justicia Indígena. Y por otro lado, gran parte del elemento más preponderante que se hacía alusión dentro de la propuesta de nueva Constitución y que era haciéndose cargo un poco de las demandas sociales, era que había un extenso catálogo de derechos sociales, pero que apuntaban a que fueran garantizados por el Estado. No es que la actual Constitución no contemple derechos sociales, pero no contempla una garantía por parte del Estado a cumplirlos, y hay muchos derechos sociales que no se hacen mención a ellos de forma explícita, más allá de que implícitamente los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes lo puedan contemplar, como es el caso del derecho a la vivienda. Y por otro lado, la propuesta de nueva Constitución mostraba o diseñaba un Estado regional, dejando este modelo de Estado unitario altamente centralizado, a pesar de que la actual Constitución habla de la descentralización. Y finalmente, para ir cerrando, la democracia, el modelo actual de la actual Constitución es eminentemente representativa, y la propuesta planteaba, sin dejar de lado la democracia representativa, mecanismos de democracia directa, lo cual conllevaba a generar nuevos canales de participación ciudadana. Cuanto lo que he querido exponer de forma muy sucinta estos últimos 3 años del proceso constituyente en Chile. Muchas gracias, maestro Cisternas. Le agradezco, es muy completa la explicación que nos acaba de hacer sobre todo el proceso constitucional chileno, y francamente, pues eso era lo que queríamos que nuestros asociados pudieran conocer de la Constitución, de todo este proceso de la Constitución chilena. Maestra Lagos, le pido pues sus comentarios. He visto algunas de las encuestas que pues se publicó en los diversos medios sobre pues esta Constitución, sobre el primer plebiscito y ahora sobre el segundo. En todos acertó usted, y la verdad es que nos gustaría conocer un poco pues su opinión sobre todo este proceso de la Constitución chilena y sobre sus resultados. Cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, es un honor y un placer poder compartir con ustedes, y muchas gracias por esta invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que nos está pasando. A lo mejor empezar por el final. Yo dije el día de la elección en la noche, ya muy tarde, que este voto era un voto resumen. El voto del domingo fue un voto resumen. Se resume la transición, el estallido,
los gobiernos, la economía, la inflación, la guerra de Ucrania, todo. Es un voto resumen porque de alguna manera la implantación del voto voluntario en el año 2012 llevó a una caída muy significativa de la participación electoral. Y si ustedes quieren, mientras yo hablo, les voy a mostrar una lámina que no necesita ninguna explicación. Si me dejan compartir pantalla. Mientras la subo, sigo conversando, ¿no? A ver, la participación electoral de Chile fue uno de los motivos que llevó a la instalación del voto voluntario en el año 2012, porque se estimó que había llegado un momento crítico en la elección presidencial del año 2009, donde solamente un 60% de la población del país había votado respecto del total de votantes existentes. Y entonces se instaló el voto voluntario, y lo que se produjo con el voto voluntario fue una caída estrepitosa de la participación, es decir, no una recuperación, sino que una caída estrepitosa. Ahí ven ustedes, esa es la instalación del voto voluntario con la línea roja, y después de eso venimos en una caída, ¿no es cierto?, de 17 puntos en la primera elección municipal y lo mismo en la elección presidencial siguiente. Bueno, yo creo que el Chile que nosotros hemos vivido desde el año 2012 hasta la elección presidencial de diciembre del año pasado, en que la segunda vuelta dio un 55%, que fue la primera vez que se rompió realmente el hielo de la participación electoral, acercándose un poquitito más a lo que había sido el momento decrépito que habían declarado los legisladores en el año 2009. Bueno, llegamos al 55% y ahora viene entonces esta explosión participativa que viene con el voto obligatorio, donde por segunda vez en la historia, si ustedes se fijan aquí tenemos un 90% en el plebiscito del año 88. En el plebiscito del año 88, el 90% de los chilenos votaron estando todos inscritos con un padrón limpio. En el 4 de septiembre del año 22 votaron todos los chilenos con derecho a voto que estaban en el territorio nacional a menos de 200 kilómetros de su lugar de votación. Eso fue el domingo, donde votaron 13 millones de chilenos con un 85% de participación electoral. Son nada más que 2 puntos en la historia, desde la Constitución de 1925, en que votan todos los chilenos. Y en las 2 ocasiones, Chile ha cambiado de rumbo. Cambió de rumbo en el año 88 porque se acabó el gobierno de Pinochet y empezó la transición a la democracia, que es lejos el hito más importante que ha sucedido con elección alguna, yo diría en América Latina y en algunas partes del mundo también. No hay otro ejemplo, ¿no es cierto?, de un dictador que haya sido derrotado en las urnas. Y la elección de ayer, que por el momento se está leyendo como una derrota de este gobierno, yo creo que la vamos a empezar lentamente a ver también como un cambio de paradigma, un cambio de posicionamiento de Chile, un cambio de la manera de hacer política. Porque lo que descubrimos ayer a mí me parece central, y que voy a compartir la segunda pantalla que tengo acá. El problema central, y ahí se ve de nuevo, este es un trabajo que está en progreso, que estamos recién haciendo a partir de ayer. Voy a compartir pantalla de nuevo, ahí, ¿no es cierto? Ahí está. Estos son resultados que se los voy a ir mencionando, pero ahí los pueden ir mirando. ¿Cuál es el problema que tuvimos? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Esa es la pregunta que hay que hacerse. El resto hay que dejarlo en paréntesis por mientras, porque no nos confunde. Tuvimos voto voluntario entre el año 2012 y el diciembre del año 21, ¿no es cierto? Y en ese voto voluntario, los presidentes fueron elegidos. Aquí están las 3 elecciones elecciones presidenciales de voto voluntario,
fueron elegidos con 3.470.000 votos Michelle Bachelet en el año 2013, con 3.796.000 Piñera en el año 2017 y con 4.620.000 Gabriel Boric en el año 21. Estoy hablando de número de votos porque si uno habla de porcentajes es muy confuso. Bueno, ¿quiénes votaron ayer, el domingo? Votaron 4.860.000 personas a favor del apruebo, casi la misma cantidad que votó a favor del presidente Boric en diciembre del año 21. Lo que pasa es que los porcentajes cambian mucho porque la ley electoral hace que se sume el porcentaje solamente de aquellos votos válidamente emitidos, ignorando el total, el resto del electorado. ¿Y qué sucedió? Que en el rechazo votaron 7.882.000 personas, 882.000 personas, que no habían votado, fíjense ustedes, que nunca había habido una elección con el 85% del total de los votos posibles desde el año 93. En la elección de Elwin, ¿no es cierto?, votó el 92% de la gente y en la de Frey el 86%. Es decir, desde entonces que el sistema político chileno tiene una representación fallida. Y es a partir del gobierno, fíjense ustedes, del gobierno de Frei Ruiz-Tagle del año 96 al año 2000, que duró 6 años, que cae la confianza en las instituciones. Es decir, la crisis de representación política ya está instalada cuando asume Ricardo Lagos en el año 2000. Desde entonces que tenemos un bajísimo nivel de confianza en las instituciones y un bajísimo nivel de, yo diría, participación política que cae, como acababan de ver ustedes en la otra lámina, ¿no es cierto?, cae a menos del 50%, definitivamente menos del 50% a partir del año 2012. Y se recupera con 4,5 millones de votos más en una sola elección. Eso fue lo que sucedió el domingo. Entonces, existía, yo me equivoqué, yo dije aquí van a votar 12,9 millones de votantes, pero me equivoqué porque yo dije que a mayor cantidad de votos que venían, por supuesto, de los sectores populares, iba a haber mayor apoyo al apruebo. Falso, incorrecto. El voto popular votó rechazo. El 55% de los jóvenes menores de 30 años votaron rechazo. 14 de las 16 comunas, de las 20 comunas de Santiago, donde vive la población más vulnerable, votaron rechazo. El apruebo ganó solamente en 8 comunas, de las 346 que tiene Chile. Entonces, esto no es un resultado solamente político. Aquí por primera vez tenemos a todo el país votando. Y el supuesto de que este era un país progresista, porque aquí están los resultados, tenemos 4 gobiernos, lo pueden mirar ustedes aquí en la tabla, 4 gobiernos elegidos uno detrás del otro, con mayorías que le daban mayorías al progresismo versus el conservadurismo, ¿no? Por lo tanto, no había ninguna evidencia en ninguna parte de que había un voto contra el progresismo. Y lo que sucedió el domingo es que hubo un voto mayoritario a favor en contra del progresismo. Yo dije conservadurismo, se enojaron todos muchísimos porque no, que no somos conservadores, yo no quiero ser de derecha, yo solo voté en contra de la nueva constitución porque no me gustaron los cambios, porque no me gustaba la plurinacionalidad o la no sé qué, la no sé cuánto, el aborto, etc. Bueno, en fin, si a una persona no le gusta A, B, C y D, yo digo es más conservadora, ¿no? Pero bueno, aquí no se puede decir eso porque produce mucha molestia. Entonces habría que inventar una categoría nueva que se llamara algo así como los nuevos conservadores izquierdistas. Fíjense ustedes que es interesante, porque nadie quiere ser de derecha. La palabra, decirle a alguien, tú te volviste una persona de derecha porque votaste por el rechazo, la gente te dice, no, momentito, yo no soy de derecha. Es una mala palabra ser de derecha. Todos quieren ser de izquierda, independiente de cómo voten.
Entonces hay una contradicción entre esta, yo diría, a ver, aspiración de ser de izquierda y ser de izquierda. ¿Ah? Eso vamos a tener que empezar a analizarlo, ¿no? Pero lo que nos sucedió el domingo es eso. En definitiva, aquí votaron 4 millones de personas que habían votado en el pasado, ¿no? Pero que no habían votado nunca todos juntos. Nosotros teníamos el cálculo que 1/3 del país votaba siempre, 35% votaba frecuentemente, pero no en todas. Ahí tenemos el 65% de la gente que entraba, salía de estas votaciones, produciendo esta debilidad de la representación política, y después tenemos el resto, que son los votantes ocasionales, que son los que entraron todos a votar en esta elección. Yo me fui a terreno el domingo, ¿no es cierto?, a una de las comunas más pobres, más populares de Santiago, que conozco muy bien, donde voy siempre para las elecciones, y me puse a conversar con la gente afuera de los locales de votación. Y una señora me dijo, mira, no, yo la última vez que voté por el señor Elwin, en el año 89, ¿ok? Una persona como de 60, 70 años. Y ahora vengo a votar porque es obligatorio. Entonces, claro, esa persona había votado una vez, no es que no hubiera votado nunca en su vida, y por supuesto había votado antes del golpe de Estado, etc. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un electorado que vota compulsivamente, o sea, obligado. Entonces le digo, bueno, pero ¿cómo decidió usted su voto, señora? ¿Ya? Entonces me dice, mira, yo miré, bueno, cómo vota mi patrón. Y después, cómo vota la alcaldesa. Y después, cómo votan los amigos. Ah, le dije yo, qué bien. ¿Ah? Y usted se informó, sí, claro, la televisión y qué sé yo. Pero ¿qué la hizo decidir? Bueno, me dijo la señora, yo creo que al final de cuentas es muy importante votar como vota el patrón, porque mal que mal es él el que me paga el sueldo. Esto es una persona que no tiene nada, una mano por detrás y la otra por delante, en una de las comunas más pobres de Santiago, donde tú ves, ¿no es cierto?, que el voto popular, mi tesis era completamente equivocada, porque esa señora se expandió a todo el país, ¿no? Y resulta que las comunas populares y la gente con menos ingreso, el quintil más bajo, votó mayoritariamente rechazo. Esa gente es miembro de una sociedad tradicional, con valores terriblemente individualistas, que quiere su casa, su agua, su dinero, su pensión. No, esa gente quiere igualdad ante la ley para ellos, no para el señor del lado. Aquí no hay bienes colectivos. Ese fue el grave error de la izquierda, de pensar que la gente que sale a protestar quería bienes colectivos. Aquí la gente quiere bienes individuales. La derecha hizo una campaña magistral de desinformación y de mentira, la campaña más sucia que hemos tenido desde el año 90. Yo he participado en todas, han habido 32 elecciones, he participado en las 32 elecciones. La campaña más sucia, ¿por qué? Porque fueron al corazón del pueblo chileno, que está lejos de la política. ¿Cuán lejos puede estar una persona que votó la última vez por Patricio Aylwin? Y que no ha salido de la sociedad tradicional, ¿no? Y entonces le dijeron, señora, a usted le van a quitar su casa, señora, a usted le van a quitar el dinero que tiene depositado en las AFP, y señora, a usted le van a quitar el agua, porque hay una nueva disposición, etcétera, etcétera. Y además de eso, va a tener una pensión miserable, porque nunca le van a dar una buena pensión. Como dicen los gringos, game over. ¿Ah? Chao, se acabó la discusión. Esa gente terminó votando con un voto terriblemente tradicional. ¿Ah? En la región metropolitana, el apruebo ganó solamente en 4 comunas, habiendo al menos 18 comunas de Santiago que le dieron el triunfo a Gabriel Boric en diciembre, donde los jóvenes votaron masivamente por Gabriel Boric. Esos mismos jóvenes y sus, digamos, correligionarios en edad que no votaron esa vez, ahora votaron a favor del rechazo. Entonces, ¿estamos ante una sociedad más conservadora?
perdón, no puedo decir conservadora, tengo que decir moderada, ¿no? Ok, ¿ya? Que se quiere autodenominar centroizquierda. Así quiere que se denomine este nuevo grupo que está en el centro político. El centro político está completamente vacío, producto del binominalismo que rigió hasta el año, hasta muy poco, hace muy poco. Esta fue la primera elección parlamentaria que no tuvo ningún rasgo de binominalismo, fue la del año 21. ¿Ah? Antes de eso, todas las elecciones fueron todavía bajo algunos rasgos del binominalismo que fue eliminado hace apenas 7 años. Entonces, tenemos esta tara del binominalismo, ¿no es cierto?, donde el centro político quedó viudo, vacío, vacante, como quieran llamarlo, sin partido político que lo integre, con un grupo de la gente que había gobernado en la Concertación que se fue hacia el centro político, no se han declarado de centro político, no existe todavía ni siquiera el intento de transformarse en partido, ¿ya? Pero por supuesto que la derecha ya está pensando en ocupar ese espacio ellos y no dejárselo a otros, ¿no? Porque esta gente que se fue de la Concertación para integrar el rechazo, que fueron los llamados grupos de centroizquierda, los amarillos, etcétera, un montón de gente que perteneció a los gobiernos de la Concertación y que había votado izquierda históricamente, no quieren dejar de llamarse izquierda, pero votaron por el rechazo y estar en el centro político. Eso es parte del acertijo que estamos desarmando y, por supuesto, ¿no es cierto?, de esta bomba atómica que significa que hayan votado 13 millones de chilenos. Prácticamente no quedó nadie sin poder votar, hubieron más o menos 500.000 votantes que se fueron a excusar a las comisarías para no tener que pagar la multa. El resto son enfermos y personas que viven fuera de Chile y que no han cambiado su domicilio electoral, ¿no? Hay chilenos de nacionalidad chilena que a lo mejor ya no tienen ni siquiera tienen, ¿cómo se llama esto? Pasaporte y qué sé yo, pero siguen siendo chilenos y por lo tanto están en el padrón electoral. Disculpen, pero aquí la tecnología manda. Entonces, a mí me parece que, bueno, ese es el rayado de la cancha de lo que estamos viviendo, donde, ¿cómo se llama esto? Esto es una noticia en desarrollo, porque, a ver, el presidente anunció, me voy rápidamente al día de hoy, el presidente anunció hace 1 hora y media que iba a nombrar a 2 personas en este cambio de gabinete, y en el momento que salieron los nombres a la luz, vino un tsunami de críticas por todos lados, de la derecha, de la izquierda, de todos lados, para estas 2 personas. Entonces, llevamos ya 1 hora esperando el cambio de gabinete, lo que sugiere, y mucha gente dice, que están haciendo cambios sobre el cambio de gabinete. Es decir, había un gabinete hoy día a las 11 de la mañana, listo para asumir, y debido a las críticas que han habido porque se filtraron los nombres, están haciendo cambios a ese cambio. O sea, estamos en una situación política terriblemente líquida, ¿ya? Donde el gobierno tiene estas cosas de que de repente hace las cosas según lo que digan las redes sociales y quién grita más fuerte. Yo siempre me acuerdo que de muy joven hice un viaje por Europa y me subí una vez a un bus en Creta, que yo no entendía para dónde iba porque el bus iba para donde gritaba la gente. Bueno, esto es como un bus, es como ese bus, ¿no? Donde grita más la gente es donde primero para el chofer. Aquí hay una sensación, ¿no es cierto?, de que esto está un poco a la deriva, que no está claro cuál es la posición que va a tomar el gobierno ahora. Si fuera un régimen parlamentario, el lunes en la mañana hay un voto de censura o una gran coalición. Se parece que la Moneda tomó el tema e incorpora hoy día en el cambio de gabinete a 2 miembros de la ex Concertación, un miembro del Partido Socialista y un miembro del Partido de la Democracia, que entran a formar parte del gabinete ministerial del Palacio de la Moneda, en Interior y en la Secretaría de Presidencia. Eso significaría que estaríamos pasando a un gobierno de semiconcertación, pero ponen a un miembro del Partido Comunista como subsecretario del Interior, que es en el fondo el que controla la seguridad pública.
Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que a los comunistas no les gustan los carabineros ni la policía de investigaciones y aborrecen a los militares. Entonces, en este momento tenemos la mitad del país bajo la ley de seguridad interior del Estado por los atentados terroristas en el sur, y la crítica que hay en este momento es cómo un subsecretario comunista va a mantener estos estados de excepción y va a sacar a los militares a la calle para controlar el orden público si no les gustan los militares. En fin, ese es el momento, digamos, crucial que estamos viviendo, y vamos a ver si, digamos, cómo se desarrolla esto, si el presidente tiene posibilidades de controlar estos dos presiones gigantes que tiene. Por una parte, la izquierda progresista de su propia coalición, ¿no es cierto?, que no quiere retroceder a tener menos cambio, menos avances, etcétera. Y por otra parte, la presión del 62% de los chilenos que votaron en contra de los cambios. A mí nadie me viene a convencer que el voto del domingo no es un freno a los cambios, es un freno, ¿ah? Llámenlo como quieran, pero es un freno, y eso para mí está más bien del lado conservador que del lado progresista. Entonces, el voto voluntario termina siendo digamos, el actor principal de esta tragedia griega, ¿no es cierto?, donde durante una década completa tuvimos la impresión que estábamos en un país progresista, cuando de repente nos despertamos el domingo y resulta que estamos en un país bastante más conservador, con una sociedad terriblemente individualista y muy tradicional. Yo creo que ahí pararía para ver si seguimos conversando sobre otros temas o qué preguntas hay. Muchas gracias, maestra Lagos. Es muy enriquecedor sus comentarios. Nos sitúa bastante claramente la realidad que está viviendo Chile el día de hoy. Y bueno, yo quisiera transmitir algunas de las preguntas que nos han llegado. Quizás el maestro Cisterna nos podría dar su opinión sobre el presidente Boric, en su discurso del domingo, pues dijo, creo que dos cosas fundamentales. Una, que entendía y que recibía el llamado con humildad, el llamado de la gente, del pueblo chileno, en el resultado. Y la segunda es que anunció pues que iba a continuar el proceso constitucional y que pues iba a reunirse con los presidentes de las cámaras para ver los procedimientos a seguir. Y acá una de las personas que nos está siguiendo nos hace una pregunta, dice, ¿existe la posibilidad de que en el futuro se realice de nuevo una nueva constitución? De ser así, ¿cuál podría ser una estrategia para que las personas acepten los cambios? Y yo le pediría al maestro Cisterna su opinión sobre esto. Muchas gracias, embajador. A ver, yo voy a partir por la final de la pregunta formulada sobre cuál es la estrategia para que las personas acepten los cambios, para luego hablar cómo podría ser si generarse estos cambios. Yo, a diferencia de Marta, yo tengo una discrepancia, y la discrepancia consiste en lo siguiente. No es que Chile esté en contra de los cambios, lo que pasa es que le gustan los cambios graduales. Le voy a poner un ejemplo. En Chile durante mucho tiempo se quiso establecer la despenalización del aborto. Cuando se logró concretar la despenalización del aborto, solamente se autorizó en 3 causales. En este caso, inviabilidad fetal, violación o riesgo de vida de la madre. Esa discusión, que no estuvo exento de detalles, fue precedida por la distribución de la píldora del día después, que también fue controversial, y en ambas situaciones, tanto la distribución de la píldora como en el tema del aborto, pasaron por el Tribunal Constitucional, y en el primer caso, la distribución de la píldora el día después, el Tribunal Constitucional chileno lo declaró inconstitucional, por tener una duda razonable si que producía efectos abortivos o no, y en el caso de la despenalización del aborto en 3 causales lo declaró constitucional, pero estableció también una modificación que
terminó alterando la situación de las instituciones sanitarias, las cuales podían ser objetoras de conciencia institucional, que fue bien controvertido, o objeción de ideario institucional. Y aquí quiero llegar. Esa discusión del tema de la expedición del aborto en 3 causales ocurrió hace aproximadamente la ley desde el año 2017. Es decir, 5 años después, la Convención Constituyente quería pasar de lo que le costó años lograr a nivel legislativo de despenalizar el aborto, a establecer que la interrupción voluntaria del embarazo fuera un derecho fundamental, como lo establecía el artículo 61, inciso segundo del proyecto de una Constitución. Por otro lado, un segundo ejemplo, tal como mencioné en mi exposición, en Chile nunca se ha hecho un reconocimiento a los pueblos originarios. Y pasamos en este caso, una omisión absoluta de los pueblos originarios a establecer un modelo de plurinacionalidad, con todo lo que conlleva la plurinacionalidad y lo que han desarrollado en este caso las personas que se han dedicado a establecer el modelo de la plurinacionalidad, como el profesor Salvador Millaleo, su obra Por una vía chilena a la plurinacionalidad. Entonces, ¿qué queremos llegar? Este cambio era de una gravitación tan que generó una disonancia tal como la plantea Lasalle. Existía una diferencia entre el texto propuesto y lo que la ciudadanía reclamaba. Yo creo que el texto propuesto incluso de la expresidenta Bachelet, que presentó en el mes de marzo del año 2018, estaba mucho más acorde a este cambio constitucional. Por otro lado, la propuesta de nueva constitución, hay que decirlo, era un texto maximalista, lo reconoció el mismo presidente Boric en su discurso el día domingo. Tenía 388 disposiciones luego de haber bajado de 499 del primer borrador. Tenía una injerencia en lo cotidiano en muchas áreas que finalmente a cada persona le generó en algo en particular por cual debatir. Y entonces, por ende, ha hablado mucho más allá del tema de la percepción, de la visión de que el modelo individualista que, ojo, plantea la actual Constitución se terminó imponiendo al modelo más colectivista que plantea la propuesta de nueva Constitución. Entonces, dicho lo anterior, ¿cómo se podrían lograr los cambios? Yo siempre fui partidario de una Constitución minimalista, es decir, la menor cantidad de artículos con principios transversales de toda la sociedad chilena a objeto de que las personas finalmente con el tiempo fuéramos incorporando nuevas ideas, nuevos derechos, nuevas instituciones, nuevos planteamientos. En el fondo, a lo que quiero llegar, cuando se planteaba la idea de la nueva casa, yo creo que la oferta que hizo la propuesta de la nueva Constitución era una casa amoblada, con los muebles que la Convención quiso establecer, pintada de los colores que la Convención quiso establecer, y equipada con los equipamientos que la Convención quiso establecer. Yo creo que debería ser esta selección directamente una casa sin muebles, sin mayores lujos, porque en el fondo después, con el tiempo, se podría haber trabajado sobre cómo se equipaba de mejor manera, teniendo en cuenta que el proceso era de 1 año para desarrollar un texto constitucional y, como expuse, los primeros 3 meses estuvieron ligados principalmente a la redacción de un reglamento. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque ya la opción rechazo fue la que venció, y aquí, bueno, tenemos de diversos aspectos el espectro político, desde la derecha más dura, o la ultraderecha, o la derecha más intransigente, que está reflejado por el Partido Republicano, que posiblemente va a apostar a que este proceso no se lleve a cabo, invocando lo que plantea la actual Constitución en cuanto al artículo 142, que decía que, o dice actualmente, que si la opción rechazo era la vencedora, el proceso se mantiene vigente la actual Constitución. Y entonces, en base a ello, van a decir, bueno, el proceso está cerrado. Ahora, los otros partidos, que son los de Chile Vamos, que ya están dentro del espectro de la centro derecha, como la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional o Evópoli, bueno, se muestran llanos al cambio constitucional. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que se van a imponer ahora? ¿Será una misma convención con la misma forma de elección? ¿Será una comisión de expertos? ¿Será una convención mixta integrada por convencionales y expertos designados? Entonces, ahora tenemos una duda de, creo, más que nada del ánimo de hacer una nueva constitución, del mecanismo para establecer una nueva constitución, del plazo para redactar una nueva constitución,
de los elementos estructurales que posiblemente no van a querer modificar, teniendo en cuenta que el Senado de la República, al verse en peligro, igual hubo ahí una motivación por parte de algunos parlamentarios para ir en contra del texto constitucional. Entonces, creo que ahora el margen de acción de la eventual nueva convención o nueva entidad que se encargue de la propuesta de nueva constitución va a ser bastante acotado. Yo veo esto más reflejado, si uno analizara la historia constitucional de Chile, a un proceso similar a la Constitución de 1925, y donde finalmente aquí vamos a tener una comisión que finalmente conlleve a una propuesta y con tal de seguir adelante, porque ya incluso hay voces dentro de mismos sectores de la centroizquierda, el diputado Ilavaca, el Partido Socialista, dice que no cree que es el momento para entrar a trabajar en una propuesta de nueva constitución. Entonces, el espectro político está, por supuesto, jugando con las barajas del naipe en la medida que fueron mejor valorizadas unas sobre otras en virtud de los resultados del domingo. Así que, por lo menos, yo creo que si queremos, ¿cuál es la estrategia para que las personas acepten los cambios? Es que existan cambios con gradualidad en las cosas que sean más discutibles, que sean de mayor avance, las cosas que están en un mayor consenso, como es la gratuidad en educación, y por otro lado, que se establezca un texto minimalista objeto de que finalmente genere menor repercusión en las personas la gran cantidad de textos, porque cuando hay muchas disposiciones siempre va a haber algo que a una persona no le va a gustar. Entonces sería a grandes rasgos para lograr este efecto del cambio constitucional. Muchas gracias, maestro Cisternas. Maestra Lagos, yo le trasladaría también la misma pregunta, que en el sentido de que, pues, si habrá una nueva constitución, ¿qué estrategia se podría seguir para que la gente acepte los cambios? Solo le haría un par de comentarios que hemos recibido aquí pues de una de las personas que está conectada también desde allá, desde Chile, Fernando Beltrán, que dice: utilizar la caricatura que la gente votó rechazo por lo que dice el patrón. Realmente alguien puede creer que más de 7 millones de personas votaron porque lo manda el patrón, y reflexión al final: ¿no será que el pueblo chileno en general es más moderado y de centro de lo que se pensaba? Le dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Sí, había visto la pregunta ahí en las preguntas y respuestas. Primero responderle a Fernando Beltrán, efectivamente, la anécdota que conté respecto de mi conversación con esta señora allá en La Pintana. Al contrario, lo hice justamente porque yo creía que ese Chile ya no existía. Nosotros vivimos aquí en la capital, digamos, en una locura de modernidad, y esas opiniones, ¿no es cierto?, como la que me dio esa señora, no nos aparecen en las encuestas. Ese mundo tradicional, digamos, muy antiguo, que estoy de acuerdo con el comentario que hace el señor Beltrán, yo pensé que se había desaparecido y me sorprendí enormemente, ¿no es cierto?, que una persona totalmente desconocida se ponga a conversar conmigo y me dé ese argumento, ¿no? Por supuesto que evidentemente no hay 8 millones de personas que hayan votado como eso, pero yo creo que sí me hace despertar al hecho de que hay elementos todavía terriblemente tradicionales en la sociedad que hemos ignorado, que hemos dejado de lado, que no los estamos viendo, y que hay que incorporarlos porque esa gente votó el domingo. No sé cuántos serán, pero bueno, son personas con nombre y apellido. Entonces, ¿cuántos son las personas que pertenecen a esa sociedad tradicional, digamos, que razona de una manera que es completamente antimoderno, por ponerlo de una manera simple, ¿no? Me parece que ahí hay una tarea por analizar. Ahora, respecto del tema que decía el colega, que decía José Francisco, a ver, yo creo que la respuesta que él da sobre las razones, ¿no es cierto?, porque los chilenos votaron en contra de la nueva constitución, confirma, más bien, a ver, primero me tengo que
transparentar. Yo he vivido 35 años fuera de Chile, la mayor parte de ello en Europa, por lo tanto tengo cara de chilena, camino como chilena, tengo pasaporte chileno, pero soy lo menos chilena que hay, ¿no? Me confirma una posición más conservadora. Es decir, ¿cómo entiendo yo el conservadurismo? Es aquella persona, ¿no es cierto?, que justamente hace lo que usted dice, quiere menos cambios, más graduales, ¿no es cierto? Esa es una definición de conservadurismo. La propuesta de la izquierda nunca fue conservadora, tampoco se camufló como tal. La propuesta, ¿no es cierto?, de que venía del estallido social, y esa fue la gran controversia con la Convención Constitucional, fue una propuesta que por supuesto en Europa, y vimos no sé cuántos titulares de diarios muy importantes que decían, esta es la propuesta constitucional más moderna del mundo, porque la propuesta se hizo cargo del futuro de la humanidad, de los derechos del futuro de la humanidad. Ese es el error más garrafal. El error garrafal no es tener 388 artículos y decir un montón de cosas que la verdad que uno las lee y dice, bueno, ¿para qué lo habrán puesto? El problema es que se hacía cargo de los valores del posmaterialismo, ¿no? De esta sociedad donde las cosas materiales no importan mucho, donde es más importante el medio ambiente. La primera propuesta de los 60 artículos del tema medioambiental la rechazaron completamente en el pleno de la convención, porque el pleno de la convención consideró que era exagerado. En esa propuesta se proponía en este país, que es un país minero, ¿no es cierto?, donde se extrae cobre, que es nuestro principal ingreso, se proponía que ninguna mina podía existir en las cuencas de los ríos. Los convencionales, ignorantes como eran, no sabían que la mina más importante, una de las minas más grandes del mundo, que produce la mayor cantidad de cobre, que es del Estado chileno, y que por supuesto nos da los ingresos, la mina del Teniente, está en la cuenca de un río. Entonces, claro, evidentemente que si uno quiere salvar la naturaleza, y no sé, mandar a los hombres a otro planeta, a lo mejor eso es una aspiración, pero bueno, en el caso chileno no, y por suerte eso se rechazó. Pero eso para poner nada más que un ejemplo, ¿no es cierto?, del maximalismo de los derechos de la humanidad, el futuro del planeta, la globalización, el cambio climático, etc. Entonces, este pecado, si uno quiere decir ya, se ocuparon demasiado del futuro de la humanidad y demasiado poco de la señora que me contestó a mí en La Pintana. Porque esa señora, que no terminé de contar la conversación, me dijo que ella quería para su hija y sus nietas, ¿no es cierto?, quería que viviera en una casa con una cocina empotrada, que tuviera máquina lavadora de platos, que tuviera máquina lavadora secadora, máquina lavadora de ropa, y que las chiquillas, me decía, tengan plata para ir a la peluquería y pintarse las uñas de rojo. O sea, ¿se dan cuenta la diferencia que hay entre tener un artículo que dice que no se pueden poner las minas en las cuencas de los ríos y por otra parte la aspiración de una persona digamos, de bajos ingresos en la comuna más pobre de Chile, que dice que su aspiración es que sus hijas tengan una cocina empotrada con internet, con televisión, con todas las maquinarias que da hoy día la modernidad? Ese Chile que está en esa etapa de aperamiento, de materialismo, como dice Ronald Inglehart, ¿no es cierto?, es el Chile real, es el 60% del país. Ahora, ese Chile sí quiere garantías sociales, pero claro, lo que pasa es que las garantías sociales en esta Constitución no se veían, habían tantas otras cosas de las cuales se hablaba que las garantías sociales quedaron olvidadas en un cajón o por ahí en cualquier parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este mismo Chile, que ya estamos agotados, hemos tenido 9 elecciones en el espacio de 18 meses, ¿cuál es la probabilidad de que volvamos a votar una convención constitucional para redactar otra constitución? Yo no la veo muy alta, ¿no? Según todos los cálculos electorales que se han hecho, si es que se llama a una nueva convención constitucional, esta convocatoria tendría lugar el 18 de diciembre, que sería la única fecha que queda en este año para poder hacer esa elección, para que el próximo 4 de septiembre estemos votando de nuevo una propuesta de constitución. Otras propuestas
¿ya? De distintos personeros, dicen lo que tenemos que hacer es tomar las últimas 3 constituciones, la del 25, la del 80 y la propuesta que se rechazó, hacer una, digamos, simbiosis de las 3, elegir de ellas los artículos que son, digamos, más universales y construir con eso una propuesta que sea discutida ya sea por un grupo de expertos, hoy día lo dice el presidente Lagos en un artículo en el diario principal, o ya sea por una convención elegida, que ya todo el mundo está hablando de que sería una convención más pequeña, que no tendría 155 personas, sino que más bien 100 personas, por ahí. Entonces, bueno, pero ya también el peso, ¿no es cierto?, de los votos empieza a decantar en la derecha, y salvo por el presidente, los presidentes de los 2 partidos principales, ya hay muchos miembros de esos partidos, que son muy poco estructurados y ordenados, que dicen que, bueno, mejor no cambiar las FP, mejor no cambiar las ISAPRES, mejor no hacer esto, mejor no hacer lo otro, no me gusta la paridad, y que los pueblos originarios acá, los pueblos originarios allá. Los pueblos originarios se ubican están concentrados en una población que va en 2 regiones del país. En esas 2 regiones arrasó el rechazo. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia, y yo lo acabo de poner en una red social hace poco, ninguna evidencia de que los pueblos originarios tengan una voluntad progresista. Lo que aparece ahí es más bien una voluntad conservadora. Cuán tradicionales, cuán conservadores son los pueblos originarios, hemos estado también a lo mejor con una idea completamente equivocada de cuál es la voluntad o la demanda que tienen los pueblos originarios. Entonces, me parece que sí, sería del todo improbable que Chile no redacte una nueva constitución. ¿Ah? Esta constitución ya fue declarada muerta. Ojo, que les mostré yo que esta constitución fue declarada muerta con 4,8 millones de votos, ¿no? Que está lejos de ser la mayoría del país. ¿Ah? El error fue en creer que los que no habían votado a favor de la nueva constitución no importaban. ¿Ah? Ese es el error garrafal, ¿no? Y nos encontramos que aunque hay casi 8 millones de personas que sí quieren algo específico, pero el problema es que no sabemos cuál es el contenido de eso específico. Es un contenido de derecha, es un contenido conservador, es un contenido, digamos, de rechazo, como dice el colega, ¿no es cierto?, a lo específico que era esta nueva constitución. ¿Cuánto sabían los chilenos del contenido de la nueva constitución, más allá de que le iban a quitar la casa, el agua, la pensión? No sé. La verdad es que eso es una interrogante que no sabemos, son conjeturas, nos equivocamos por tener tantas conjeturas, tantas certezas de tantas conjeturas, y lo que estamos tratando de hacer en este minuto es dejar las conjeturas, basarnos en la evidencia para ver que nos equivoquemos menos en el futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lagos. Tengo un par de preguntas acá que nos hacen, que quisiera trasladárselas y pues pedirles una respuesta pues, breve. La primera es, quieren la opinión de los ponentes sobre las posibles repercusiones de la votación del domingo para América Latina, para los países latinoamericanos. Ya vimos una reacción del presidente de Colombia que ha circulado por las redes sociales y pues a la cual no ha habido mayor comentario de algún otro mandatario que yo haya leído. También esta pregunta nos las hace Benito Andión, que es también un embajador mexicano retirado, buen amigo. Y también Carlos Francisco Torres dice: el hecho de que la constitución más moderna del mundo haya perdido se podrá entender de forma más amplia como evidencia del viraje a la derecha del mundo, considerando que también la elección de Boric y de Kast estuvo muy cerrada. Yo lo que leí del proyecto de constitución, pues hay algunas cosas que son, pues como dice aquí Carlos Francisco, pues muy de vanguardia, muy innovadoras. Por ejemplo, el tema de la paridad de género es un tema pues que
que yo veo difícil que no haya quien simpatice con una cosa de este tipo, ¿no? En fin, hay algunas partes del medio ambiente que también es muy innovador y, en fin, y algunos principios de la democracia que establece este proyecto de constitución. En fin, quisiera pues sus comentarios sobre estas dos preguntas que nos hacen y maestro Cisternas le doy la palabra. Muchas gracias, embajador. Yo creo que me voy a centrar más en la pregunta de Carlos Torres, porque posiblemente Marta tendrá mejores percepciones sobre si esto va a repercutir en América Latina. Pero creo yo que en el fondo no podría asociarlo que es un viraje a la derecha en sí mismo. Yo creo que es un contexto de que la propuesta de nueva constitución no cumplió con apuntar a un símbolo de la unidad nacional, en el fondo porque estamos frente a una constitución actual que no genera unidad. Y nos enfrentamos a una propuesta de una nueva constitución que tampoco genera ese grado de unidad. ¿Eso significa que la gente es de derecha por el hecho de rechazar la propuesta? Yo creo que no, yo creo que la gente quiere una nueva constitución. Simplemente rechazó esta propuesta puntual de nueva constitución que posiblemente ya sabiéndose de ciertos elementos que generan más ruido, se van a tratar de rescatar aquellos elementos que generan más consenso, como lo que usted señaló referente a temas medioambientales, que yo creo que ahí hay bastantes aspectos que hay consenso. El tema de la paridad también es un tema que genera consenso. A lo mejor siempre hay sectores que no les va a gustar, pero creo que hay un consenso mucho más transversal en esas ideas. Y por ende yo no creo que se haya un contexto de un giro a la derecha, porque aquí también hubieron personeros de centro izquierda que se sumaron a esta propuesta, a rechazar la propuesta de nueva constitución. Y por ende yo creo que más que un giro a la derecha, puede haber un giro al centro, al sector de centro político que creo que está un poco vacío en virtud de esta última elección presidencial, que eran dos puntos del espectro político que en sí no representaban al centro desde el origen. Es más, la segunda vuelta presidencial de Kast y Boric fueron en busca del centro, y Boric logró mayores garantías de que ese centro político sea mejor representado con él que con José Antonio Kast. Así que yo creo que el espectro está para que el centro político pueda resurgir, y creo que parte de eso se ha reflejado no solamente en las figuras de centro que se fueron por el rechazo de centro izquierda, sino que también el mismo este partido nuevo, el partido de la gente, que tiene ahí ciertos grados de centro, centro derecha, centro izquierda, pero en el fondo está tratando de instalarse en ese sector. Así que creo que por ahí podría ir un poco el contexto del giro, más que giro a la derecha. Maestra Lagos. Bueno, voy a contestar sobre América Latina. Yo creo que el impacto sobre América Latina es, sobre todo sobre la izquierda latinoamericana, es brutal, porque se veía a Petro y a Boric, ¿no es cierto?, como los presidentes de la nueva izquierda, y este es digamos, un golpe a la yugular de la velocidad del cambio y de la cantidad de cambios. Yo creo que los cambios no están en cuestión, ¿no? Cambios van a haber. El punto es a qué velocidad, con qué contenido, cuáles cambios. Entonces, eso es lo que está hoy día, ¿no es cierto?, en discusión en América Latina, ¿no? A qué velocidad vamos y con cuáles cambios avanzamos. Pues muchas gracias. Yo quisiera con esto pues cerrar este webinar, que realmente ha sido muy ilustrativo. Quisiera desde luego agradecer a nuestros ponentes pues por su participación. Ha sido muy ilustrativo para nosotros. Nos han despejado muchas dudas, nos han aclarado muchas cosas, pero sobre todo nos han dado también una perspectiva de la actual situación que se está viviendo en Chile, que es, por supuesto, del interés de todos nosotros. Yo quisiera agradecer su participación, la participación de toda la gente que
que nos ha seguido por este webinar y decirles que pues esto ha sido organizado por el Núcleo de Asuntos Globales y Regionales del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y por la Unidad para América Latina de este consejo tenemos el gusto en la que tenemos el gusto de participar. Agradezco profundamente a todos los participantes y a toda la gente que nos ha escuchado en este webinar. Muchas gracias y muy buenas tardes.